El 80% del agua doméstica de este país proviene del mar y reciclan hasta 90% de sus aguas residuales, una cifra que ni siquiera las grandes potencias del mundo han logrado alcanzar. Ese país es Israel, donde recientemente se puso en marcha un proyecto sin precedentes en la historia: bombear nuevamente agua de mar ya desalinizada hacia un lago de agua dulce natural. ¿Por qué tienen que realizar un proceso tan complejo? ¿Acaso poseen una tecnología que el resto del mundo está pasando por alto? La información de este vídeo cambiará por completo tu forma de ver los recursos hídricos y la supervivencia. Para entender por qué lo que Israel está haciendo causa tanta impresión, debemos mirar su punto de partida. Fue un comienzo extremadamente difícil. En 1948, cuando se fundó el país, los geógrafos observaron el mapa y expresaron su preocupación. Al norte había un único lago de agua dulce, el Mar de Galilea, pero más del 60% del territorio hacia el sur era el desierto del Negev, una zona sumamente hostil donde la tierra se agrieta y las temperaturas son muy altas. Cuando los primeros pobladores comenzaron a construir la nación, se enfrentaron a una realidad dura. Había tierra disponible, pero no agua. Sin agua no hay agricultura, no hay alimentos, y eso amenazaba directamente la existencia del país. Los expertos internacionales de la época afirmaban que esta región tenía una capacidad limitada. En otras palabras, creían que no era posible mantener con vida a una población grande en ese lugar. Pero los israelíes tenían una mentalidad completamente distinta, una que se ha convertido en el núcleo de su nación. Cuando se encuentran frente a un callejón sin salida, en lugar de rendirse, buscan soluciones innovadoras. En la década de los 50, cuando la economía aún era muy limitada, decidieron emprender un proyecto gigantesco: el Sistema Nacional de Transporte de Agua. No se trataba de simples tuberías. Imagina una infraestructura colosal de concreto y acero, de unos 130 kilómetros de longitud. Su misión era llevar agua desde el norte, atravesando terreno montañoso y túneles subterráneos, hasta el árido sur. En aquel momento, este proyecto consumió un presupuesto enorme, equivalente a varios miles de millones de dólares actuales. Era como si un país en desarrollo destinara casi todos sus recursos a construir una sola obra hidráulica. El riesgo era altísimo. Si fracasaba, la economía colapsaría. Pero si funcionaba, podrían conquistar el desierto. Y lo lograron. En 1964, el primer flujo de agua dulce llegó al sur. El desierto comenzó a mostrar señales de vida. Surgieron ciudades y comunidades. Israel demostró que podía sobreponerse a la dureza de la naturaleza, pero la naturaleza siempre plantea nuevos desafíos. Pasaron muchas décadas, la población creció rápidamente y la demanda de agua aumentó. Y luego el cambio climático comenzó a generar impactos intensos. En los años 2010, una sequía prolongada se extendió durante 5 años seguidos. Fue la sequía más grave en 100 años en esta región. El Mar de Galilea, la principal fuente de agua dulce, empezó a disminuir. El nivel del agua cayó hasta la llamada línea negra, un punto crítico en el que, si se desciende más, el agua comienza a salinizarse y el lago puede sufrir daños permanentes. Los medios israelíes informaban sobre la escasez. El gobierno lanzó campañas para pedir a la población que ahorrara toda el agua posible. La preocupación se extendió por todo el país. El antiguo sistema de transporte de agua ya no era suficiente. Necesitaban una solución nueva. Y esta vez no esperaron la lluvia. Miraron hacia el mar. La desalinización. La idea de separar la sal del agua del mar para obtener agua dulce existe desde hace mucho tiempo, pero su mayor problema era el costo, demasiado elevado y con un consumo de energía enorme. En el pasado, para obtener 1 litro de agua dulce, se destilaba el agua de mar para obtener vapor, gastando cantidades colosales de combustible. Ese método solo era viable en países con abundante energía, pero no era sostenible. Sin embargo,
Los ingenieros de Israel optimizaron una tecnología denominada ósmosis inversa. Explicaré su funcionamiento de forma sencilla. Imagina una membrana extremadamente fina que solo permite pasar las moléculas de agua mientras que las moléculas de sal quedan retenidas. Se aplica una presión muy fuerte para empujar el agua de mar a través de esta membrana. El resultado, de un lado queda agua con una salinidad muy alta y del otro agua dulce y pura. Pero lo que vuelve superior a la tecnología israelí es el sistema de recuperación de energía. En lugar de dejar que el agua salobre a alta presión se desperdicie regresando al mar, aprovechan su fuerza para hacer girar turbinas que ayudan a bombear nueva agua hacia el sistema. Este proceso funciona de manera similar a los frenos regenerativos de los autos eléctricos, permitiendo ahorrar hasta 50% de la energía operativa. Esa es la clave que hace que el costo del agua en Israel sea más bajo que en cualquier otro lugar que utilice tecnologías similares. En 2005 entró en funcionamiento la planta de Ashkelon, luego vinieron Hadera y Sorek. Todas estas plantas tienen una escala enorme y operan de manera continua para procesar agua de mar. En la planta Sorek B, cientos de miles de membranas están apiladas dentro de interminables tuberías blancas, creando un paisaje completamente tecnológico. Hasta hoy, 80% del agua doméstica en los hogares israelíes proviene en realidad del mar Mediterráneo. Cuando un ciudadano abre el grifo, es muy probable que esté usando agua de mar previamente tratada. El agua es tan pura que las plantas deben volver a añadir minerales como calcio y magnesio antes de enviarla a la red, porque el agua demasiado pura no es saludable para el consumo prolongado. Convirtieron su mayor desventaja una ubicación costera con agua salada en una fortaleza. Pero la historia no termina en asegurar el abastecimiento. Lo que ocurrió después fue el verdadero salto revolucionario. En 2022, Israel llevó a cabo un proyecto sin precedentes, una idea tan inusual que muchas personas dudaron de su veracidad. Normalmente, la regla natural es que el agua fluya desde la fuente hacia el mar. Israel decidió hacer lo contrario. Debido a que el mar de Galilea se estaba agotando por el cambio climático, Israel tomó la decisión de utilizar el agua de mar desalinizada sobrante y bombearla de regreso a través del sistema de tuberías para verterla nuevamente en el lago Galilea. ¿Puedes imaginar la magnitud de esta idea? Están usando agua procesada artificialmente para proteger un ecosistema natural. Construyeron una tubería subterránea de 13 kilómetros que conecta el sistema de desalinización con el lago. El objetivo es mantener estable el nivel del agua, preservando el ecosistema y el paisaje. El desafío más grande aquí es el fenómeno del golpe de ariete, Waterhammer. Cuando se bombea una enorme masa de agua cuesta arriba, si la bomba se detiene de forma repentina, el agua retrocede con una fuerza suficiente para destruir toda la tubería. Los ingenieros tuvieron que diseñar depósitos intermedios y válvulas especiales de alivio para controlar este flujo artificial. El embalse de Tzalmon es la estación de transferencia más importante, donde el agua desalinizada se almacena temporalmente y se somete a una última revisión de calidad antes de mezclarse con el lago natural. Es la primera vez en el mundo que la tecnología de desalinización se utiliza para restaurar el medio ambiente y no solo para abastecer agua. Muchas organizaciones internacionales se interesan en este proyecto porque puede convertirse en un modelo aplicable en otras regiones como California o África. En muchos lugares del planeta, la extracción excesiva de aguas subterráneas provoca hundimientos del terreno. En Israel, en cambio, están devolviendo agua a la naturaleza. Una mentalidad sostenible realmente admirable. Llegados a este punto, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la intervención humana profunda en la naturaleza como bombear agua de regreso a un lago es un avance extraordinario o un riesgo con consecuencias impredecibles? ¿Estás del lado del apoyo o de la preocupación? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es un tema que genera un amplio debate en la comunidad científica. Aún hay dos factores muy importantes dentro del sistema de gestión hídrica de Israel que sorprenden por su enorme eficiencia. El reciclaje de aguas residuales.
En la mayoría de los países, el agua residual doméstica, después de ser tratada, suele descargarse nuevamente al medio ambiente. Eso significa desperdicio. Israel considera esta agua un recurso valioso. Recolectan hasta 90% de todas las aguas residuales del país y las procesan mediante estrictos procedimientos en plantas especializadas. Pero lo interesante está en cómo la filtran. En la planta Shafdan, la más grande de Israel, no solo utilizan químicos, aprovechan también las capas naturales de arena del desierto. El agua residual, tras un tratamiento inicial, se bombea hacia enormes depósitos ubicados sobre capas de arena. Luego, el agua se filtra muy lentamente a través de niveles de arena que pueden tener decenas de metros de profundidad. Este proceso dura entre 6 meses y 1 año. Durante ese tiempo, las capas de arena actúan como un filtro biológico natural, eliminando las últimas impurezas y bacterias. Cuando se extrae desde profundidades de 100 metros, el agua sale cristalina y segura. Después de eso, en lugar de desecharla, la bombean hacia el desierto para irrigar cultivos. Productos agrícolas de exportación como naranjas o tomates suelen ser regados con esta agua reciclada. Es un recurso muy limpio y rico en nutrientes para las plantas. Para comparar, el segundo país del mundo en reciclaje de aguas residuales apenas alcanza entre 20 y 30%. La cifra de 90% de Israel es una diferencia enorme. El riego por goteo. Antes, los métodos tradicionales de riego generaban un gran desperdicio debido a la evaporación. Los agricultores solían inundar los campos y las plantas solo absorbían una pequeña parte. El resto se perdía bajo el sol. En los años 60, ingenieros israelíes desarrollaron el riego por goteo. En lugar de regar de manera dispersa, utilizan pequeños tubos que conducen el agua directamente a las raíces. La eficiencia del uso del agua llega al 95%. Hoy, esta tecnología ha evolucionado aún más gracias a la inteligencia artificial. Los sensores se colocan directamente en el tronco o en la tierra alrededor de las raíces. Miden la humedad, la temperatura e incluso el estado de crecimiento de la planta en tiempo real. El sistema computarizado central analiza los datos y determina con precisión cuánta agua debe recibir la planta y en qué momento del día. Las plantas nunca quedan con falta de agua, ni tampoco con exceso. Todo es absolutamente preciso. Esto significa que, con la misma cantidad de agua, la superficie cultivada puede duplicarse o incluso triplicarse. Gracias a la combinación eficaz de desalinización más reciclaje de aguas residuales más riego por goteo, Israel, un territorio árido, se ha convertido en un importante exportador agrícola. Si estas soluciones tecnológicas te parecen realmente impresionantes y útiles, no dudes en dedicar un segundo para dar like al vídeo y suscribirte al canal para apoyar la creación de más contenido de calidad como este. Muchas gracias. La historia no se detiene en las fronteras de Israel. En Oriente Medio, el agua suele ser motivo de conflictos y disputas. La historia de la región ha sido testigo de numerosas tensiones derivadas del control de ríos compartidos. Pero Israel está utilizando el agua para fomentar la colaboración. Esto se conoce como cooperación en recursos hídricos. Han firmado acuerdos para suministrar agua a países vecinos que sufren una grave escasez. Un ejemplo destacado es el acuerdo con Jordania. Jordania cuenta con amplias zonas desérticas ideales para producir energía solar, pero le falta agua. Israel, en cambio, tiene agua sobrante, pero no dispone del espacio necesario para instalar grandes paneles solares. Ambas partes decidieron colaborar. Jordania vende energía limpia a Israel e Israel bombea agua dulce hacia Jordania. Una cooperación basada en los recursos, beneficiosa para ambos lados. También transfieren tecnología a la India, China y muchas otras regiones. Empresas israelíes están ayudando a distintos países africanos en la purificación de agua. Han llevado sistemas móviles de filtración capaces de convertir agua contaminada de ríos y arroyos en agua potable en cuestión de minutos,
salvando miles de vidas en zonas remotas, han demostrado una verdad fundamental. Los recursos naturales son limitados, pero la creatividad humana no tiene límites. Si relacionamos esto con la realidad de muchos países afectados por la intrusión salina y la sequía, surge una pregunta. ¿Es posible aplicar el modelo de Israel? La respuesta es afirmativa desde el punto de vista tecnológico. Las plantas desalinizadoras de gran escala pueden construirse perfectamente en regiones costeras, pero se requiere determinación y una inversión coordinada. Israel tuvo éxito porque consideró el agua como un asunto de seguridad nacional. La cultura del ahorro de agua está profundamente arraigada en su sociedad. Aquí, los niños aprenden desde el preescolar a cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes, y las tarifas de agua aumentan progresivamente para evitar el desperdicio. La tecnología es solo una herramienta, la conciencia humana es la clave. Por supuesto, toda solución tiene dos caras. El proceso de desalinización genera salmuera que se vierte al mar y consume mucha energía. El agua residual con alta salinidad es más pesada que el agua marina común. Puede hundirse hasta el fondo y afectar la vegetación submarina si no se dispersa adecuadamente. Estos son los nuevos desafíos que Israel continúa abordando mediante pruebas con energía solar y tecnologías capaces de generar agua a partir del aire. Algunas empresas emergentes en Tel Aviv están desarrollando la máquina Jenny, un dispositivo similar a los dispensadores de agua de oficina, pero que no utiliza botellones. Absorbe la humedad del aire, la purifica y produce agua potable fresca al instante. Esta podría convertirse en una solución doméstica del futuro. Sin embargo, al mirar el recorrido de más de 70 años, Israel ha transmitido un mensaje contundente. No debemos culpar a las condiciones naturales. Si un país desértico puede tener excedente de agua, entonces cualquier nación puede resolver su problema de agua potable si aplica una gestión adecuada. Israel ha sorprendido al mundo con sus logros. Y en el contexto del cambio climático, sus infraestructuras hídricas pueden considerarse unas de las más importantes del siglo. ¿Qué opinas sobre el enfoque de Israel? ¿Crees que este modelo podría aplicarse a gran escala? Comparte tu opinión en los comentarios. Pero la historia del agua y la vida no termina aquí. Si quieres descubrir cómo se puede revivir un desierto sin gastar sumas gigantescas como Israel, mira el vídeo sobre Tanzania a la izquierda de la pantalla. Y si deseas entender mejor la peligrosa línea negra en el fondo del lago que mencioné antes, el vídeo de la derecha te lo explicará con detalle. Elige el contenido que más te interese y nos vemos en ese vídeo ahora mismo.